Hola, estimados estudiantes. Esto es Taller de Diseño 2 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. El día de hoy vamos a dar comienzo a lo que son los webinars para el segundo corte. Voy a compartir con ustedes, como siempre, la pantalla del aula virtual. Esto sería la segunda unidad referida a diseño de afiches o el diseño, los afiches en el diseño gráfico, porque también hay ciertas cosas, ciertos conceptos pues, que se manejarían allí a nivel conceptual, a nivel de concepto generador, sí, de elementos que intervienen para la elaboración de de un buen afiche de diseño. Al igual que el cartel que lo analizamos el corte pasado, el primer corte, yo les podría decir, en la experiencia que tengo en esto de diseños de carteles y afiches, y un poco pues con el compartir experiencias con diseñadores venezolanos, quizás en congresos, en esto, pues ellos definen lo que es el cartel y el afiche como algo que va más allá de un simple papel, de un simple formato y que se coloca en la pared, sino que el mensaje que transmiten estos recursos, estos elementos de comunicación, pues es inmediato, si se quiere, es de impacto. Otra característica que es también importante mencionarles a ustedes es que los afiches es como una evolución de lo que es el cartel de diseño. Entonces, como para dar ese preámbulo, aquí yo les he colocado dentro de lo que es esta unidad, referencias sobre diseño de afiches, ¿sí? Que bueno, son unas lecturas, que es lo más cercano a lo que se considera son las características, o tiene esas características el afiche. Va a tener una característica distintiva de lo que es el cartel, lo vamos a señalar acá. Otra parte es la unidad 2, que yo siempre les compilo, trato de compilarles la información dentro de un libro, de manera que tengan ustedes pues ciertos conceptos definidos de esto que en este caso sería el diseño de afiches, los objetivos a cumplir, el contenido y pues ciertas referencias para ello. También busqué dentro de lo que sería lo que son los videos de YouTube, lo más aproximado a lo que quisiera ustedes realizaran con respecto a la concepción, a tener eurecas sobre esa relación de lo que sería el afiche, lo que es esa relación del texto que maneja lo que sería el afiche, el texto como eslogan, y esa relación de la imagen, esa fuerza que tienen estos dos elementos en el afiche. Muy a pesar de que bien hemos dicho que va a manejar un mensaje o se va a manejar un mensaje como se hace en el cartel a nivel informativo y formativo. Bueno, en el afiche también pasa lo mismo, lo único que involucra ese elemento textual de comprensión, de analogía, de concepto con respecto a lo que sería imagen y texto, ¿ok? Entonces, allí me gustaría que revisaran este video y que lo analizaran el autor, el artista que hace ese tipo de afiches, cómo logra impactar a través de este recurso gráfico. ¿Sí? A ver, tienen dos actividades dentro de este segundo corte. Una actividad sencilla, pero necesariamente deben estar conscientes de la revisión del contenido que está allí.
está relacionado. De hecho, truco para responder las preguntas del cuestionario es que pueden tener a un lado, pues, abierto quizás el contenido y van visualizando qué es lo que se les va preguntando. Son preguntas, por supuesto, referidas a las características del afiche. Van a tener 3 oportunidades, ya lo voy a abrir, y vamos a revisar exactamente qué fue las instrucciones que les di. Por lo general coloco 3 oportunidades para que ustedes saquen la mejor nota. ¿Okay? Y el otro es un foro tipo blog. Me gusta colocarlo así porque, bueno, ustedes pueden en un foro ver qué hizo el compañero de ustedes, cómo lo está realizando, cómo lo diagramó. Entonces aquí es un poquito más complejo de lo que habíamos entregado anteriormente porque deben diseñar un afiche de carácter formativo, de tipo formativo, aplicando un proceso de diseño, ¿sí? Y aparte de eso, tienen que grabar un audio, o sea, como a manera de podcast, explicando qué es lo que hicieron allí en ese proceso de diseño de afiche, ¿ok? No me voy a enfocar en esto el día de hoy, pero sí voy a explicarles esto de las características de diseño para que resuelvan y salgan de esta parte teórica que le llamo yo y hablemos de lo que es la estructura, las características, el conceptualizar lo que es el afiche. Entonces, cuando ustedes se metan acá en características del diseño, les va a decir algo como, vamos a ver, voy a cerrar aquí un momentico. Entonces, esto es el 10%. Básicamente son 10 preguntas que les va a salir allí. Dice acá, estimado estudiante, una vez descargado y leído las lecturas, el libro que ustedes tienen allí, que yo les señalé, videos, los webinars, todo esto, disponibles dentro de la unidad 2, podrá resolver el siguiente cuestionario de verdadero y falso. ¿Ok? Sencillo. Como diría un amigo, un colega, mantequilla, esta mantequilla. De ser necesario, si ustedes creen que, bueno, que les faltó una pregunta y que la pueden responder después 2, 3 preguntas que creen que les salió mal, pues ustedes tienen la oportunidad de responder y automáticamente les va a tomar la mejor nota. Lo ideal es que saquen el 20. Entonces tienen 3 oportunidades para participar en el cuestionario hasta obtener la máxima puntuación. ¿Ok? Cada oportunidad tiene una hora. ¿Sí? El valor 20 puntos, son 10 preguntas, 2 puntos cada una. Digamos que lo programé de esa manera para el 10% del segundo corte. Me preguntaban por el Telegram que si yo iba a extender actividades, las fechas. Bueno, aquí pienso, son 2 actividades que vamos a desarrollar, ya no son 3 como el primer corte, y bueno, tenemos como 6 semanas para hacerlo. No he revisado cuántos han hecho el cuestionario, pero siento que hay tiempo para hacerlo. Hay digamos, una holgura allí. Preferiblemente hacerla antes del 18 de junio. Cualquier cosa, si de repente pues no les dio tiempo, qué sé yo, pues se puede extender un poco. Ahí pues negociamos dentro del grupo de Telegram a ver cómo va. De todas maneras yo reviso o cómo ha sido digamos, la participación dentro de este cuestionario, ¿ok? Entonces, vamos a previsualizarlo. Yo lo tengo como eh, profesora, a ustedes les va a salir diferente, o bueno, voy a colocarlo, ya vamos a colocarlo como a ustedes les saldría. Ajá. Si ustedes son, vamos a cambiar de rol. Okay, debería salir acá. Entonces, bueno, continúen el último intento. No sé si les sale eso o les sale este,
hacer el intento, pero hay una opción allí para que ustedes entren. Aquí están todas las preguntas listadas en una sola página. Entonces ustedes van colocando la cuestión y van comprobando. ¿Sí? Van comprobando, ta, 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 ta. Terminan las 10 y le dicen terminar intento. ¿Ok? Y bueno, eso ya es fácil, no tiene mayor complicación. Igualmente lo pueden hacer por acá. Aquí se les va a ir marcando las que van contestando, ¿sí? De hecho, va a tener también la respuesta correcta, también para que haya una retroalimentación, en fin, ¿sí? Entonces, esa sería la actividad, la primera actividad, el 10%. ¿Estamos de acuerdo? Sí, hasta ahora entendiendo la actividad. Ok, Tenía dudas que era de selección, pero ya aclaré lo del verdadero y falso. sí. Entonces, ¿qué recomiendo? Bueno, no se vayan de bruces y vayan a contestar de una vez. No, no, no. Por favor, es bueno entonces que, que nada, revisen acá. Tienen las referencias aquí de diseño de afiches, que son las lecturas. ¿Ok? Entonces las descargan. Yo aquí, por aquí les puse como una infografía. Cuando yo estaba en el presencial, pues a los muchachos les pedía que me colaboraran para poder hacer, digamos, la cosa más dinámica. Y bueno, me entregaban este tipo de actividades para, digamos, complementar el conocimiento de afiches. Sin embargo, bueno, aquí no es el mejor, pero sí tiene, por ejemplo, alguna teoría sobre el diseño de afiche. Entonces, ¿qué es? Aquí nos decía, esto es de Kimberly Esquivel del 2018, yo creo que ella ya se graduó, que es, el afiche es tiene texto relevante, interesante, de fácil lectura, ¿sí? Y acceso. Tiene un lenguaje sencillo y preciso, o sea, así de simple, pues. El objetivo, pues, lo que les decía al principio, es difundir un mensaje con intención de promover algo, promover no solamente quizás un servicio o un producto, sino que hace promoción a algo. Recuerden que, insisto en esto, que el mensaje que da tanto cartel como afiche es del tipo informativo para informar, ¿sí? Para informar al lector, a quien lo percibe, o también formar conducta, formar impresiones, ¿sí? Entonces, esas serían sus dos tipos de mensajes. Esa es la función que cumple el afiche y, por supuesto, el cartel. Características, es importante que de repente dentro de lo que es el diferenciar el cartel y el afiche, es porque el afiche va a tener un eslogan que, ¿qué pasa con ese eslogan? Que va a estar íntimamente relacionado con lo que sería la imagen que se coloca. Entonces, fíjense acá que dice, requiere una imagen que ayudará a enfatizar el propósito. Entonces, insisto, eslogan y la imagen, ya sea una ilustración, ya sea una fotografía editada, ya sea un gráfico, lo que ustedes quieran colocar como imagen, necesariamente debe tener un eslogan o debe estar amalgamado, no sé cómo llamarlo, el eslogan es análogo a la imagen o viceversa, pero deben congeniar, ¿ok? Eso es, digamos, el truco para el diseño de afiches. El mensaje principal, lo que queremos mostrar, va de la mano eslogan gráfico, eslogan imagen. Sí, eslogan ilustración. O sea, no se olviden de eso. ¿Y hay que mostrar el proceso de diseño o ya el afiche hecho? Ajá, eso es para la actividad, me estás preguntando, supongo, ¿no? Para la Sí, segunda claro, o actividad. sea, hay que mostrarte todo el proceso de diseño Sí, por lo o no general, necesariamente. fíjate que cuando nosotros empezamos el taller, yo les puse allí, a propósito de eso, una lectura o una parte de proceso de diseño, proceso creativo. ¿Por qué? Porque Hmm. en taller de diseño 2, digamos, la metodología que yo manejo
No es simplemente que ustedes me lancen un cartel y un afiche y bueno, yo veo la imagen. No, yo quiero saber y quiero que también ustedes se den cuenta cómo están diseñando, cómo es ese proceso que ustedes tienen a nivel creativo, a nivel, si se quiere, de pensamiento crítico, pensamiento lateral, de cómo a ustedes les va fluyendo las ideas, cómo es esa investigación, en principio, porque algunos temas se deben investigar. Por ejemplo, yo me imagino que en el caso del tema de la creatividad, ustedes tuvieron que leer, uy, pero sí, yo nunca me he puesto a pensar qué es creatividad. Entonces, a lo mejor ustedes leyeron algunos conceptos que haya dicho alguien y se pusieron a maquinar, allí hubo un proceso, un pensamiento crítico para poder irnos al otro lado del hemisferio del cerebro para poder diseñar ya lo que fue el cartel en ese caso. Entonces allí hubo un proceso creativo y por supuesto hubo un proceso de diseño de analizar pues todos estos elementos que ocurren allí para poder tener ese elemento gráfico que fue el cartel. Lo mismo va a pasar con el diseño de afiche. Sí, en el diseño de afiche, en el diseño que tienen que hacer con el afiche, que es la otra actividad, pues por supuesto tienen que verse ustedes como su proceso de diseño para el afiche. De hecho, pues yo no quería hablar todavía de eso, porque bueno, quiero primero darles la parte teórica porque es que en la segunda actividad es como una especie de instrucciones, un paso a paso que ustedes tienen que seguir. Muy a propósito lo coloqué así, no sé si se han dado cuenta, Sí. si lo han leído. Entonces, eso que ustedes tienen ahí es como una especie de proceso de diseño, una especie de comprensión para que el producto final, lo que es ya el concepto generador, pues ustedes lo entiendan y lo unan, o sea, unan ¿verdad? Que yo pensé en esto en este momento y después pensé que la función me iba a dar esto, pero el aspecto contextual me da esto y todo se amalgama, se une y ya tengo un concepto con esas palabras que tienen que expresar, con esas palabras claves que tienen que salir a lo último. Entonces, esa es la intencionalidad. Y por supuesto, dado a través de lo que sería un diseño de una ficha. Sí, es algo así como que quiero que se den cuenta de ese proceso de diseño. ¿Por qué? Porque para el tercer corte, entonces ustedes deben aprender a describir ese proceso de diseño a través de memorias descriptivas. Sí, entonces ese es el objetivo que yo me planteo para el taller de diseño, aprovechando, por supuesto, la enseñanza del diseño de cartel, diseño de afiches, que son elementos gráficos, como digo, que son conceptuales, que son netamente conceptuales. Y que bueno, que ahí podemos tener un montón de posibilidades de diseño. Con un mismo tema, pues tenemos varias alternativas, por lo menos ustedes creo que son 32 inscritos acá, entonces tenemos 32 alternativas aquí de un mismo tema, de unos de mismos temas, tanto para cartel como para afiche. Sí, entonces esa es mi intención. ¿Por qué? Porque esto, de alguna manera, ya pasando por el taller de diseño 2 y que ustedes comprendan ese proceso creativo, no sé si se lo han dado en algún momento, a lo mejor en creatividad, pues sí dan algunas cosas al respecto de esto, pero ya cuando ustedes llegan en tesis, mi preocupación es eso porque a veces veo fallas en esto del final de tesis en cuanto a que no saben todavía desarrollar qué es un concepto generador o cuáles son los criterios de diseño que deben tomar en cuenta. Sí, entonces por eso yo hago énfasis en esto, lo que tienen oportunidad de ver esta clase conmigo. ¿Ok? No sé si están de acuerdo o no, o si estamos perdiendo el tiempo, o simplemente pues hacemos diseño de afiches y ya. Sí, hasta ahora Entonces, recuerden, característica principal, importante a tomar en cuenta es que el diseño del afiche debe tener esa relación de un eslogan, de un texto que sea significativo a nivel del mensaje con respecto a la imagen que se coloca
allí, en ese formato de afiche, independientemente sea el formato que esté destinado. El eslogan, una frase breve, también quizás dependiendo de lo que se quiera mostrar, si es informativo, pues se colocan ciertos datos del producto a mostrar, del servicio a mostrar, pero no es tan relevante, no va a ser tan relevante como lo es este tema del eslogan y pues de la imagen. Entonces, aquí todo esto, bueno, aquí dentro de esta infografía, pues habla de que por medio del cual se entrega el mensaje, por supuesto, es la frase breve, promociona o hace una invitación, hace una promoción o una invitación. Y recuerden también que tiene este elemento de informar, por supuesto, y de formar, ¿ok? Aquí algunos criterios, espacio de gran formato, técnicas quizás manuales o de artes plásticas, también por supuesto la parte digital es importante, pero que sea un poco más a nivel de plasticidad, más artístico, quizás que tenga ese sentido de valor artístico para que quede en la mente, que sea innovador, pues. Tipografías que sean atractivas, que sean realmente valga la pena leer ese eslogan porque la tipografía pues es también innovadora. Y articulación con las imágenes y los textos. Tipos de afiche, aquí yo quería aclarar que los tipos de afiches, como he mencionado, pues son los informativos y los formativos, al igual que sucede con, con los elementos del cartel. El cartel también es pues formativo e informativo. Que las clases son de propaganda, pudieran ser clases de afiche, pueden ser clases políticas o de afirmación, de educativas, de acontecimientos. Ok, entonces, aquí ustedes descargan lo que son afiches publicitarios, el afiche concepto unidad 2 y también tienen el afiche estructura e importancia de la unidad. Entonces, yo los tengo por acá descargados. La idea es que revisen este contenido para, para que ustedes puedan entonces hacer las actividades correspondientes. Un afiche, ¿qué es? Aquí dentro de este concepto que está acá dentro de esta definición, dice que es un material gráfico cuyo objetivo es transmitir un mensaje. Es importante pues tener de alguna manera este concepto quizás claro y conciso. Constituyen un recurso eficaz para la difusión masiva de un producto. El mensaje de estos pues es claro, es específico, es un lenguaje persuasivo, de persuasión, sobre todo. Se puede decir que trabaja con esto de los juegos de palabras, de rimas, de figuras retóricas, sí, de lo que son las literaturas y gráficas. Bien lo dice allí ese concepto, entonces por eso insisto que puede ser una analogía a lo que sería ese texto que se coloca allí como eslogan y con lo que va referido a la imagen. Lo importante es que concentre esa atención al receptor al que va dirigido, a la persona o al usuario que va dirigido el mensaje, ¿ok? ¿Para qué se diseñan? Bueno, aquí aparece esta función de afiche, pues están pensados, diseñados para dar a conocer un mensaje y difundirlo, ya eso lo hemos de alguna manera aclarado. La intención es que ese mensaje llegue al público y sea comprendido con total claridad. Son o están o van a ser diseñados para ser leídos y comprendidos ágilmente, con una simple mirada y pues luego poder tener el interés del observador de manera rápida. Ese es el truco del afiche, ¿ok? Al igual que pasa con el cartel. Entonces, estructura.
les digo, quizás no sea el mejor afiche lo que estemos viendo ahorita aquí, ¿sí? Porque como les he dicho, pues quizás a lo mejor pudo haber tenido algún elemento a nivel tipográfico mejorable, pero fíjense que hay algunos elementos que vale la pena destacar. Primero, su estructura, frase o eslogan, un eslogan preferiblemente, como les decía, que tenga este elemento de elaboración lingüística, ¿sí? Con estos juegos de palabras, etcétera. Entonces, es una cosa que definitivamente un afiche debe tener. Debe tener una imagen que se relacione con ese mensaje que quiere dar el eslogan. Y bueno, pudiera ser una marca, los sponsors, lo que se necesite después decir, como para llamar la atención con respecto a imagen, eslogan, y luego si la marca aparece por allí de forma, si vemos la jerarquía, pues lo más importante es imagen. Ok, les decía entonces esa estructura, perdón, de eslogan, de la imagen, de la marca, lo más importante, imagen y eslogan, está en la parte jerárquica. Ya vamos a ver qué más dice por acá. Y bueno, esto de la marca, también hay un texto complementario para decir alguna información adicional, entrega información adicional sobre el producto, ¿ok? O de la marca, dependiendo de lo que se va a hacer. Me disculpa, me atoré un poquito. Ajá. Y la imagen debe ser atractiva, utilizar la forma, el tamaño, la imagen, el color. Es decir, estos elementos de percepción visual de los principios formales, pues debe estar tomado en cuenta en el desarrollo de lo que sería el diseño de afiche. ¿Ok? Entonces, es bueno tener en cuenta esta información. ¿Cuáles son los pasos? Aquí habla de cuáles son los pasos, cómo pudiera ser. Una clase de afiche pudiera ser uno publicitario, ¿ok? El publicitario, pues, insiste en que el texto se basa en persuadir o convencer al público de que se utilice ese producto, ese servicio. ¿Cuáles son los pasos? Pudiéramos tener aquí como una especie de proceso de diseño para, de alguna manera, decir cómo es. Entonces aquí dice, se determina el objetivo de la ficha, si se va a informar o se va a formar. Entonces aquí pues algunas recomendaciones con respecto a esos dos tipos. También que, bueno, dice que el objetivo es informar o formar. En informar, dice acá que predomina el texto sobre la imagen. El mensaje será breve y claro, ¿ok? El mensaje. Por lo tanto, esos afiches que ustedes creen que deben colocar toda la información posible para que se entienda como informativo, realmente no es tan así. Es simplemente, insisto, en que el mensaje tiene que ser claro y breve, o sea, a manera de eslogan, ¿verdad? Y bueno, se pudiera tener ciertos elementos de información como que complementen, pero informa directamente qué es lo que va a pasar. No es que da toda una información completa como si fuese un libro, como si fuese una infografía, como si fuese un ensayo. No, nada que ver con eso. ¿Ok? Entonces es totalmente eso que sucede cuando aparecen esos elementos informativos, pues es otra cosa. Ya no sería ni cartel ni sería afiche. Ya sería de repente un póster que tiene información, toda la que quieran colocar allí, en fin, pero no tiene esa conceptualización de afiche o de cartel. Entonces, esa es la idea con esto. Igualmente pasa con un afiche que quiere formar a la gente, entonces va a predominar la imagen, porque la imagen a lo mejor es algo que simboliza alguna cosa que se quiere
decir a través de cambiar cierta actitud de la gente, en fin. La cosa es que también posee una imagen y también posee un eslogan, ¿ok? Las dos variantes, tanto de tipo informativo, tipo formativo, en el afiche, pues sucede eso. Tomar en cuenta que hay que crear la forma adecuada a través quizás de varios bocetos, intentar con varios bocetos hasta que se crea, es el ideal. Y la imagen se pueden utilizar fotos y dibujos, ambos a la vez, hacer una manera de contraposiciones, de varias, superposición, etcétera. Es decir, diferentes técnicas pues son un recurso que agradecería el afiche. El eslogan es una fórmula de frase breve, clara y concisa, precisa, expresiva y muy original. Debe ser fácil de entender y de recordar, por supuesto. Refuerza lo que es la imagen que se coloca. Va de la mano con la imagen, de hecho. Como les decía anteriormente, pues ellos dos, o la imagen refuerza el eslogan o viceversa. Igualmente, pues los elementos de diagramación, que son los aspectos formales, el formato, el color, contraste, las letras, un poco a nivel funcional, también esto se debe colocar. La proporción, la disposición, todo esto pues está allí inmerso dentro de lo que es el diseño, por supuesto. En el otro archivo que ustedes van a descargar, pues también un poco para que observen las imágenes que están allí. Como digo, no todos son tan buenos, pero tienen ciertos elementos que pudiera ser. Sin embargo, lo primero que colocan, fíjense que, por ejemplo, esto pudiera tener un cierto eslogan, identifícate con la Teletón. Esto funciona dependiendo del país, pues en este caso era Chile, ¿sí? Entonces funciona allí, esto de alguna manera la gente lo reconoce, entonces el aspecto contextual es importante, relacionarse con el target o el cliente, dependiendo de su sector, de su ciudad o de su zona, ¿ok? Igualmente, pues aquí les dice algunos elementos de afiche, de conceptos, pero me parece que más acertado es el primero que les enseñé acá. Fíjense que también habla de que el afiche es una evolución del cartel, ¿sí? Y la finalidad, podemos seguir complementando con este. Características, les va a decir las mismas. Sin embargo, fíjense que, y es bueno hacer la crítica de lo que ustedes han construido con respecto a las características, pero observar qué elementos colocaron acá. Entonces, aquí para este ya colocaron prácticamente mucha información. Sí, entonces, ¿será que sí coordina esto que lo coloca aquí? Sí, sí estará consciente o el diseñador que hizo esto con respecto a la tipografía y respecto a la gráfica, sí será que tiene algunos elementos. Entonces eso es lo que hay que estudiar y ponerse a pensar uno como diseñador, ¿ok? Eso es lo que quiero que vean. Como les digo, pues las cosas que están aquí, de repente, pues a lo mejor no agraden mucho, sobre todo a nivel de color, a nivel del uso de la tipografía. Pero lo que sí quiero que ustedes observen es, por decir, el contenido. De todas maneras, pues yo voy a buscar algunas otras referencias de imágenes para que tengan un poco más de amplitud. Igualmente en el libro que les dejé ahí en el contenido de la unidad 2, pues allí aparecen las referencias y son un poco más agradables. Aquí también afiches, la estructura, la importancia, pueden ubicar también aquí algunas cosas de lo que es el contenido, de la parte teórica. Los que están acá, pues digamos, las gráficas con respecto a las afiches están un poco más coherentes con respecto a lo que es lo que habla el contenido de afiche. Sí, la conceptualización del afiche. Entonces, pues podemos ubicar aquí pues un poco más para complementar, ¿ok? Entonces, como el internet pues ha estado fallando, pues era lo que les quería mostrar. Espero ustedes descarguen
dentro de lo que es estas referencias de diseño de afiches, pues estos archivos definitivamente les va a ayudar para hacer el cuestionario rápidamente. ¿Ok? La primera actividad. Sí, y bueno, voy a ver si el internet me da para poder bueno, a cerrar la clase. ¿Ok? Vamos a ver. Si se conecta a la plataforma. Entonces, de todas maneras, aquí estamos. Ok, ya para cerrar, entonces, sin más que decirles por el día de hoy, reitero la invitación y hablar de la siguiente actividad y pues más referencias al respecto de afiches. Muchas gracias por la atención y por su participación.